Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta convocatoria, a esta rueda, esta rueda de prensa no la costumbre. Se acostumbraba cuando convocamos a los meses en rueda de prensa, a esta charla, coloquio, en este caso con Eduardo Garzón. Vamos a hablar de un tema muy importante, excesivamente importante, como es el empleo y cómo generarlo. Y por tanto, nosotros desde Izquierda Unida Verdes Almansa pues tenemos ya preparadas, mejor dicho, toda esa batería de propuestas que van a ir en nuestro programa electoral para estas próximas elecciones de mayo. Entonces, lo que voy a hacer de forma muy breve y muy esquemática es presentaros esas propuestas para que las conozcáis y puedan ir ya circulando por todo el municipio, y pues posteriormente daré paso a lo importante que es Eduardo Garzón, que hoy nos visita con esa propuesta de trabajo garantizado, que además de ser buena es muy realizable y por tanto vamos a poner todos los esfuerzos para que pueda llevarse a cabo a nivel estatal. Bien, por empezar, defendemos lo que son las propuestas por el empleo desde Izquierda Unida Verdes Almansa. Vamos a encaminarlo, vamos a organizarlo, mejor dicho, en bloques, ¿vale? El primer bloque es algo que efectivamente todo el mundo conoce, y es que desde Izquierda Unida defendemos lo público sí o sí. Defendemos lo público además como generador de empleo de calidad, empleo estable, y además defendemos lo público porque garantiza que los servicios públicos sean de calidad y por tanto se mejore el bienestar social. En este apartado, ¿qué es lo que Izquierda Unida vamos a proponer? Vamos a proponer una progresiva remunicipalización de aquellos servicios que, por desgracia, han sido privatizados, que son bastantes en este ayuntamiento, como puede ser Juventud, como puede ser el agua, como puede ser el Centro de Tarde de Servicios Sociales de San Roque, y podríamos seguir hablando. Entonces, esa progresiva remunicipalización consiste en, siempre que efectivamente sea viable, sea económicamente posible, ir remunicipalizando los servicios y hacerlos otra vez públicos. También vamos a proponer crear una empresa pública, una empresa municipal de servicios a la ciudad y su entorno. En esta empresa, ¿qué trabajos queremos que se lleven a cabo? Pues esta empresa queremos que sea la empresa que se encargue de la ayuda a domicilio, queremos que sea esa empresa que se encargue del mantenimiento del monte público, y esta empresa, efectivamente, siendo pública, garantice esa calidad que se necesita en estos servicios tan importantes, que como muchos supongo que sabréis, pues han perdido bastante calidad, en este caso como es la ayuda a domicilio, que pasó a la Diputación, al consorcio de la Diputación, se han reducido puestos de trabajo, se ha reducido la calidad, se han reducido las horas, se han generado unos puestos de trabajo mucho más inestables y por tanto aquí en este tema concretamente daría para su propia charla coloquio. También vamos a proponer fundar esa empresa municipal, esa empresa pública para la gestión del ciclo integral del agua. Como sabéis, como ya he dicho antes, es una de esas cosas que nos han privatizado, que se han vendido, han sido vendidas, consecuencia nos han subido el agua, como todos sabéis. Y por lo tanto, aunque efectivamente es una cosa muy complicada, desde Izquierda Unida vamos a estudiar todas las posibilidades para poder esto llevarlo a cabo. ¿Cuáles son esas posibilidades? Pues empaparnos bien ese convenio que en su día, ese contrato que en su día se firmó, porque tenemos la esperanza y queremos que se va a poder impugnar por alguno de los sitios. Uno, porque se han subido las tasas del agua, y dos, porque estamos dispuestos a encargar una auditoría ambiental de la calidad del agua para ver si la calidad del agua sigue siendo la misma en este pueblo, que posiblemente vaya a ser que no. También, efectivamente, apostar por el turismo, creando una marca Almansa de verdad, y hacer un dossier comercial para que todo aquel que venga o llame a la oficina de turismo a preguntar tenga un dossier comercial donde vea qué se fabrica en Almansa y la calidad que tiene, además de los servicios que hay, de la buena hostelería de la que disponemos en este municipio. También, es una de las ideas que más nos gustan y a la que más esfuerzo le vamos a dar: crear un instituto local de innovación, desarrollo e investigación. Esto puede parecer demasiado para una ciudad como Almansa, pero entendemos que no. Esta idea surgió cuando nuestro maravilloso alcalde vendió esas supuestas maravillosas becas para jóvenes, y nosotros le propusimos en esa mesa por el empleo que ese dineral que se había gastado en dar un supuesto trabajo durante 3-4 meses, ya no me acuerdo lo que era, a 400 euros a personas tituladas universitarias, entendíamos que si ese dinero, poniendo un poquito más, se invertía en facilitar que jóvenes de Almansa se dediquen a investigar sobre nuevos productos, nuevos servicios, cosas que mejoren la calidad de vida y sobre todo la sostenibilidad de nuestro entorno, pues eso además en el futuro podía dar como consecuencia que
alguna de esas invenciones, alguna de esas mejoras, llegara a generar una empresa, una industria que produjera esos nuevos artilugios. Además, también vamos a proponer crear una cocina municipal con servicio de catering y que esta cocina municipal sea la que lleve la comida a todos los usuarios de la ayuda a domicilio y también a los comedores escolares locales, que en este momento lo trae una empresa de Albacete, que no sabemos muy bien dónde hace la comida, la calidad es bastante regulera, además tiene que hacer un viaje de X kilómetros para llegar aquí, y por tanto proponemos esa creación de esa cocina municipal que dé servicio a los coles y también a los usuarios de ayuda a domicilio. Que hoy por hoy solo hay 2 o 3 usuarios de ayuda a domicilio que consumen comida porque efectivamente no les gusta a nadie y casi todos los usuarios han dicho que no quieren esa comida, porque efectivamente, como decía, ya no se hace en Almansa como antes. También hay que hablar de fomentar, dentro del famoso plan de empleo, que ya conocemos, va a ser el segundo bloque, y que también lo que defendemos es crear un plan de empleo anual, bien organizado, dividido en semestres, y invirtiendo al menos el 5% del presupuesto municipal, que todos sabemos que ronda los 20 millones de euros. Con ese 5%, crear ese plan de empleo que sirva para rehabilitar albergues municipales como Lula, San Alfonso, etcétera, hacer nuevos albergues municipales en el maravilloso entorno que tenemos para luego poder publicitarlos y generar turismo rural, rehabilitar esas viviendas municipales que existen y poder luego sacar esos alquileres sociales, apoyar con ese plan de empleo los diferentes servicios públicos que pueden necesitar cierto apoyo en cierto momento, y también utilizar este plan de empleo para acondicionar, preparar terrenos públicos que existen para luego poder crear en ellos huertos ecológicos en manos de microempresas, de autónomos, de cooperativas. Implicaciones que entendemos que se deben de tener del gobierno municipal para fomentar la creación de empleo a título privado, ¿vale? A título de inversión privada. Pues de Izquierda Unida proponemos el programa Primer Trabajador, que consiste en algo muy sencillo, y es que el ayuntamiento, mediante impuestos como el IBI o impuestos de circulación de vehículos, pues bonifique a esas microempresas, esos pequeños autónomos que creen ese primer puesto de trabajo. También vamos a proponer modificar las tasas públicas, hacerlas progresivas, efectivamente, que más tenga, que más pague, para, con esa regulación, conseguir sacar más financiación para todo este tipo de medidas que hemos propuesto. Algo que nos parece muy importante es reducir el impuesto de basuras para esos pequeños comercios, que, por si no lo sabéis, en Almansa solo existe el impuesto de basura para el hogar y para la industria, y por tanto un pequeño comercio, un gabinete de psicología o un centro como el mío para los niños paga el mismo impuesto de basura que una nave de 1000 metros cuadrados en el polígono, cuando la basura, por ejemplo, que puede hacer un pequeño comercio es la misma que una casa, una bolsa al día. Entonces proponemos efectivamente bajar ese impuesto. En cuanto a los contratos de compra-venta del sector industrial público, pues lo que proponemos desde Izquierda Unida, y que parece ser que hasta ahora no se ha hecho, es que en esos contratos se pongan cláusulas de obligado cumplimiento. Es decir, si a ti el suelo se te pone más barato, pues es a cambio de una serie de circunstancias y una serie de condiciones, que o las cumples o tendrás que pagarnos el resto del valor o directamente se te expropia y te vuelves a tu casa porque esto ha sido una estafa. Y todos podéis ver cómo hemos hecho una cuarta fase del polígono y quedan aún terrenos vacíos en la primera fase, en la segunda y en la tercera, en manos privadas que en su día invirtieron para especular y ahora no se les puede dar salida porque el precio es elevadísimo. Y sobre todo conseguir que el ayuntamiento se posicione en contra de los ERES y esas regulaciones famosas de empleo cuando se puede demostrar, que es en la mayoría de los casos, que efectivamente en las empresas no hay pérdidas, que es todo un maquillaje de los datos para poder hacer estos ERES. Y creemos que el ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, tiene que hacer de mediador para, en estos casos, intentar al máximo que esos ERES no se produzcan. También medidas para cómo conseguir esta financiación para llevar todo esto a cabo. Pues, además de lo que decíamos, también hay que hablar de que la Iglesia pague el IBI de sus terrenos, de sus centros, de sus locales, de todo, principalmente. Reducir los concejales liberados a la mitad, a un 50%. Todos sabéis que en este ayuntamiento tenemos como 9 personas liberadas cuando
Antiguamente este ayuntamiento, que no ha crecido el número de población, se llevaba con 4 o 5 concejales. Eliminar por completo del presupuesto municipal los cargos de confianza, que por si no lo sabéis, pues también os digo que hay una persona de confianza para el Partido Popular, una persona de confianza para el Partido Independiente, una jefa de gabinete para el alcalde, y aparte existe una plaza pública de una secretaria de alcaldía que tienen a la chica pues haciendo otras labores porque tienen a su personal de confianza. Entonces entendemos que el presupuesto municipal no debe de pagar estas cosas. Si un partido quiere tener a alguien de su confianza, que se la pague de su partido, y no hay problema, pero no del presupuesto municipal. También vamos a proponer, si no eliminar, reducir al máximo gastos en dietas y las famosas partidas de gastos varios, en las que todo cabe. Reducirlo al máximo o eliminarlo. Y cuando se produzca un gasto por una dieta o por un gasto vario que sea totalmente justificado, el interventor del ayuntamiento lo apruebe. ¿Cómo también proponemos sacar dinero? Pues como antes os decía, de crear esa empresa que también se iba a encargar, esa empresa pública que se iba a encargar del cuidado del monte, pues como sabéis hay muchísimas hectáreas de monte público que además están en bastante malas condiciones porque no se poda lo que se debería de podar y el riesgo de incendio es alto. Entonces lo que se propone es que efectivamente toda esa leña que se recoge, venderla a esas empresas de biomasa que hoy en día lo fabrican pellet y todo este tipo de combustibles ecológicos. Y por terminar, en cuanto a lo concreto, más concreto de promoción industrial y captación de empresas, hay 4 cosas importantísimas que Izquierda Unida propone. Y es que creemos que los esfuerzos del Ayuntamiento de Almansa deben de centrarse en buscar inversión industrial de I+D+I, porque entendemos que es el futuro, que genera puestos de trabajo de gente formada y capacitada para que los jóvenes no tengan que irse de Almansa, y además genera un empleo bien pagado y estable. En segundo lugar, tecnología, información, electrónica. En tercer lugar, sector agroalimentario, que está olvidado en Almansa y como sabéis, la posición geográfica nuestra es inmejorable para conectar el interior con todo el sureste. Por lo tanto, productos de caducidad corta del sector agroalimentario debería de ser uno de los focos, de los objetivos de este ayuntamiento para buscar inversión. Y como cuarto, esas empresas verdes, que hay muchísimos ejemplos, pues como decíamos, de recogida de leña que luego se convierte en biomasa, etcétera, etcétera. Para atraerlo, acudir a ferias, congresos, patearse el Estado y si hay que salir fuera también. Sobre todo vamos a proponer elaborar un dossier explicativo que enseñe a Almansa, que muestre lo que es Almansa, la infraestructura que tiene y sobre todo vamos a proponer crear un dossier de recursos humanos, donde cualquier posible inversión que venga se le pueda presentar un dossier de ese personal humano que tenemos en Almansa bien formado y bien preparado para poder cubrir esos puestos de trabajo. Y para terminar, también vamos a proponer crear un convenio, un acuerdo con todas las empresas de construcción, carpintería, metalistería, electricidad de la ciudad, para poder generar un dossier que entregarle a cualquier inversión que venga de fuera para que las obras necesarias para construir una nave o para reformar una nave, pues las hagan empresas de Almansa con un buen precio y una buena calidad. Y ya no tengo nada más que decir para no hacerme muy largo. Estas son las propuestas que vamos a llevar en este programa electoral para estas elecciones de mayo y le paso la palabra al compañero Eduardo que nos va a hablar de esa propuesta de trabajo garantizado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos por venir, también muchas gracias a la organización por invitarme a participar en un acto de estas características. Nunca había venido a Almansa, no he visto nada de la localidad, no voy a decir ni nada bueno ni nada malo, con lo cual también al menos de la belleza arquitectónica de la localidad. Y bueno, efectivamente me invitaron a participar en este acto para que os comentara un poco y pudiéramos debatir además al respecto sobre la propuesta de trabajo garantizado, ¿no? Que para que aquel que no lo sepa es una propuesta en la cual viene trabajando Izquierda Unida desde hace casi un año ya y que al fin y al cabo lo que viene a desarrollarse es una medida que en esencia no es nada nuevo, pero que a tenor de las circunstancias actuales tan salvajes y tan brutales que estamos viviendo parece que es una revolución. Con lo cual hay que darle la bienvenida, seguramente vosotros la hagáis también, aunque no puedo dejar de decir
que tiene obviamente sus riesgos y sus inconvenientes, que espero que además podamos aquí señalar y puntualizar, ¿no? Pero en primer lugar me gustaría empezar contextualizando un poco en qué situación nos encontramos hoy día para que hayamos visto cómo han cambiado las situaciones de aquí a 7 años atrás, ¿no? Y es que hay que entender que vivimos en una sociedad en la que se basa en una economía de sistema económico capitalista, una economía capitalista. Esto es importantísimo de tener en cuenta por todas las consecuencias que se derivan de ello. Es decir, es una economía, una organización económica en la cual solo se pone en marcha la maquinaria si le sale rentable a aquellos que poseen los medios de producción, es decir, a aquellos que tienen el poder de poner en marcha la máquina a funcionar. Estamos hablando de las grandes empresas fundamentalmente. ¿Por qué? Porque las grandes empresas son las que al final van arrastrando hacia todas las medianas y pequeñas empresas, porque al fin y al cabo buena parte de ellas lo que hacen es ofrecer servicios y productos a las grandes empresas, ¿no? En este sentido, cuando una gran empresa se pone en marcha y acaba arrastrando a buena parte de la economía, lo que ocurre es que se va generando renta, se va generando riqueza, los empresarios acaban contratando trabajadores, acaban comprando materia prima y otros productos a otras empresas y al fin y al cabo se genera un círculo virtuoso con el cual se genera renta y se genera empleo, ¿no? Claro, el problema es que solo se pone en marcha cuando al capitalista en cuestión, al empresario en cuestión, le sale rentable. Es decir, cuando ve que va a obtener beneficios, lo que hace es, perfecto, pues yo lo pongo en marcha, contrato trabajadores, compro materia prima, etcétera, etcétera. Si ve que no le sale rentable, no lo hace. Y efectivamente lo que vivimos hace 7 años hacia atrás era una situación de bonanza económica en la cual a los empresarios, por determinadas circunstancias en las que no me voy a meter, les salía rentable seguir invirtiendo y seguir produciendo y seguir vendiendo, etcétera, etcétera. Con lo cual ponían en marcha la maquinaria, contrataban gente, el dinero se generaba y iba fluyendo a través de buena parte de la población, que a veces se nos olvida que ya en aquella época había importantes bolsas de pobreza y desigualdad, y los jóvenes no podíamos acceder ni mucho menos a una vivienda en propiedad, ni a un trabajo con condiciones dignas. Pero bueno, ya como ha caído todo tan bajo, parece que hace 10 años era todo maravilloso, ¿no? Y se nos olvida que vivimos en una sociedad capitalista en la cual la inmensa mayoría del dinero está concentrado en muy pocas manos y al resto nos queda repartirnos esas migajas que nos acaban dejando, porque efectivamente, como yo decía, las grandes empresas generan una cantidad de productividad, es decir, de renta impresionante, y al final va acabando, como ellos dicen, goteando hacia toda la sociedad a través de estos canales de los que os hablaba, ¿no? Pero claro, cada vez va goteando menos e incluso hay una parte de la población, la de abajo, a la que no llega nada. Y gracias a Dios, o a Dios, o a quien sea, que ese dinero acaba siendo, pues, en buena parte absorbido por las instituciones públicas, de forma que luego se acaba redistribuyendo hacia aquellas personas que de otra forma en un sistema económico capitalista no les llegaría ni un solo euro, ¿no? Todo esto es importante entenderlo porque ¿qué ocurre en una época de crisis? ¿Qué ocurrió efectivamente desde el año 2006 al 2010, por ejemplo? La gente empezó a dejar de saber producir, perdió todos los conocimientos que tenía, ya no sabíamos manejar una herramienta, ya no teníamos máquinas, ya no teníamos energía para ponerla a funcionar. Claro que no, lo que ocurría, lo único que cambió fue que a los empresarios, a los que tienen la palanca de poner en funcionamiento todo, ya no les salía rentable. Por una determinada circunstancia en las que, insisto, no me voy a meter, tiene que ver con la deuda, tiene que ver con la dinámica económica capitalista. Entonces, en un momento de crisis económica, como no ponen en marcha el mecanismo, pues efectivamente no se acaban generando puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y renta no acaba fluyendo, etcétera, etcétera. Y vemos como hoy día hay 5,5 millones de personas que saben trabajar, que pueden trabajar, que tienen los mismos conocimientos que hace 10 años, prácticamente, y en cambio vemos que aquí hay muchísimo trabajo que hoy día ya no se está realizando. Y insisto, no es que falten conocimientos, no es que falte gente, no es que falten capacidades, lo único que falta es una persona que ponga en marcha la riqueza que tenemos, las empresas, aquello donde se genera riqueza, donde se genera renta. Como eso está secuestrado por estas manos privadas que si no les sale rentable no les van a poner a funcionar, aquí es donde tenemos el problema.
y por lo tanto el empleo que fundamentalmente y mayoritariamente se crea hoy día en nuestras sociedades es funcionando de esta forma. Hoy día en España 1 de cada 10 puestos de trabajo son generados en el sector público. Los 9 restantes son generados en el sector privado. Es decir, es un sector privado en el cual efectivamente van a contratar gente siempre solo cuando sea rentable. Si no es rentable, no lo van a hacer. El sector público, y esto es muy importante que no lo perdamos de vista en ningún momento, tiene la capacidad y el poder y el potencial de romper el vínculo de la rentabilidad. Es decir, si no sale rentable, da igual. Podemos contratar a alguien, podemos realizar determinada inversión porque o extraemos productividad de otro lado, de aquellas grandes empresas que generan una renta impresionante y lo que hacemos es extraerla a través de impuestos para financiar el resto de actividades, o simplemente porque creemos que se puede hacer esto y no nos importa la rentabilidad monetaria, sino que lo que nos importa es la rentabilidad social, la rentabilidad ecológica, la rentabilidad cultural, la rentabilidad de todo tipo que nos podamos imaginar que al fin y al cabo nos haga vivir mejor. Esto es importante entenderlo porque efectivamente hoy día la economía, y la culpa la tienen los medios de enseñanza, es decir, los centros de enseñanza donde se dice, oye, que la economía es aquello en lo cual pues tú tienes recursos escasos, eso es lo que dicen, aunque basta ver alrededor para ver que efectivamente hay recursos que no son escasos, sino que son muy, muy abundantes, y lo que tienes que hacer es gestionarlo para producir bienes y servicios que sean rentables, es decir, no que sean útiles a la gente, no, sino que se puedan vender en el mercado y entonces tú obtengas beneficios. Claro, como hay una relación, dices, bueno, es que necesito que sea útil para la gente para que me lo compre, pero el objetivo es sacar dinero, no es que la gente viva mejor. Eso es como un efecto secundario que necesita en buena parte y en otras no. Pues no podemos imaginar, la empresa armamentística no está produciendo armas o bombas o tanques para que la gente sea más feliz, ¿no? En ese sentido hay que tener en cuenta que efectivamente el sector público permite romper la lógica y dice, pues si necesitamos realizar estas actividades, entonces las vamos a realizar. Y no nos importa que sea rentable económicamente, porque sabemos que socialmente y de otro tipo de ámbito sí lo es y vamos a vivir mejor. La economía es aquel instrumento, aquella herramienta que nos permite vivir mejor, que seamos más felices. Y claro que si producimos un reloj y lo producimos y lo vendemos y obtenemos un beneficio y a mí ese reloj me es útil, claro que es economía. Es decir, el reloj es economía porque a mí me es útil, pero también es útil cuando y yo vivo mejor cuando hay una persona que está cuidando a mi hijo o cuando está cuidando a mi familiar enfermo o cuando simplemente me está cantando o recitando una poesía. Estamos hablando de que eso también es economía. Eso nos permite vivir mejor. Y aquí eso se ha dejado a un lado dentro de la lógica del sistema económico capitalista para decir, eso si no genera beneficio, no importa. Y nosotros tenemos que darle la vuelta a la tortilla y decir, no, la economía es lo que nos permite vivir mejor. Y da igual que se genere renta o beneficio, da igual que haya que venderlo en el mercado y obtener una rentabilidad. Eso da igual, lo importante es que nosotros con nuestras capacidades, con nuestra tecnología y nuestros conocimientos seamos capaces de organizarnos en sociedad y hacer que todos podamos vivir un poquito mejor. Porque es que a veces es duro tener que recordarlo, pero ¿qué demonios hacemos en el siglo XXI con la cantidad inconmensurable de conocimiento, habilidad y tecnologías desarrolladas que somos capaces de poner como especie humana un robot en Marte y de poder viajar a la Luna, y resulta que cada vez tenemos que trabajar más horas y cobrar menos aquello que podemos trabajar y dejar a una buena proporción de la población en condiciones de una situación muy grave, ¿no? ¿Cómo es posible que efectivamente algo falla? Y es lo que os decía, es un sistema que solo funciona cuando les sale rentable a aquellos que tienen la palanca. Y esto es lo que hay que ir dando la vuelta, de forma rápida, de forma lenta, de determinada forma. Eso es algo que habrá que debatir, pero lo que está claro y lo que tenemos que tener todos muy presente es que el objetivo tiene que ser ese. Hay que cambiar la lógica del sistema, porque hoy día vivimos en un sistema en el que no solo genera importantes bolsas de pobreza y desigualdad, sino que al mismo tiempo esquilma los recursos naturales de nuestra biosfera y además emite residuos sobre nuestro medio ambiente causando perjuicios que no nos podemos ni imaginar
cuánta repercusión tendrán en años venideros, ¿no? Y por eso el trabajo garantizado, que es la medida la cual voy a pasar a exponer, es un granito de arena, grande o pequeño, pero que va en ese camino, en la idea de ir cambiando la forma en la cual nos organizamos como sociedad para, al fin y al cabo, vivir mejor, ¿no? El trabajo garantizado es de una medida económica, de política económica, que se venía ya teorizando desde los años 60, de la mano de un economista muy prestigioso que se llama Hyman Minsky, que además ha sido muy reconocido porque supo ver que iba a ocurrir una crisis financiera en los años 2000, ¿no? Fue capaz, y hoy día se le reconoce ese mérito y ha sido incluso recuperado, ¿no? Hablamos de que la medida económica es muy sencilla y todo el mundo la entiende cuando la explicamos. Todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo. Tiene el derecho no de principio abstracto, sino que tiene el derecho y por lo tanto el Estado la obligación de concedérselo. Es al fin y al cabo cumplir un artículo de la Constitución española que dice todo ciudadano español tiene derecho al trabajo. Y hablamos de que simplemente cualquier persona que no haya podido obtener un puesto de trabajo en el sector privado o en el sector público convencional tiene derecho y por lo tanto el Estado la obligación de garantizarle un puesto de trabajo. Y claro, esto se nos antoja muy ambicioso, muy utópico, ¿no? Cuando decimos, pues que hay muchísimos puestos de trabajo que hoy día no se realizan, hay gente que incluso te habla de que hoy día nuestra sociedad está muy robotizada y mecanizada y por lo tanto ya apenas se necesita el factor humano, pero es que es necesario darle la vuelta a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, hoy día entendemos que el empleo es solo cuando la gente va a trabajar porque es contratada por una persona que le sale rentable. Tenemos unas políticas de empleo consistentes en eso, en decir, oye, que joder, no hay muchos parados. ¿Cuál es el problema? Pues que los parados no tienen suficientes conocimientos, suficientes capacidades y habilidades, así que vamos a preparar planes de empleo y gastar muchísimo dinero formando a parados que luego van a ser parados muy formados, pero que van a seguir siendo parados y se van a estar matando en un mercado privado encontrando trabajo. Algunos lo encontrarán de condiciones que ya sabemos cuáles son, pero el caso es que no hay puestos de trabajo en el sector privado, porque si no es rentable no van a aparecer, y como no hay, el sector público que tiene ese poder lo va a crear, y eso es lo que se necesita entender, que hay muchísimo paro, pero eso no quiere decir que no haya trabajo. Es decir, hoy día que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. No hay empleo, pero sí hay muchísimo trabajo que hoy día se está realizando, y hablo fundamentalmente del trabajo de los cuidados que se realiza sobre todo en el ámbito familiar, y al mismo tiempo, y también el trabajo voluntario. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí también se puede considerar trabajo voluntario. Hay que organizar el acto, hay que comprar las botellas de agua, hay que poner los carteles, hay que movilizar a la gente. Eso es trabajo, eso es trabajo. Y cuidar a los niños, prepararles la comida y vestirlos para que vayan al colegio, llevarlos al colegio, todo eso también es trabajo. Por lo tanto, hoy día hay mucho trabajo, lo que pasa es que no es visibilizado, no es remunerado, no es dignificado, pero sigue siendo trabajo. Y por otro lado, también hay muchísimo trabajo que hoy día no se realiza y que todo el mundo sabe que es necesario realizarlo. Necesario porque no tenemos cubiertas nuestras necesidades que podamos considerar básicas como una sociedad civilizada en la que vivimos, educación pública, sanidad pública, apoyo psicológico, etcétera, etcétera, y también porque, joder, vivimos en el siglo XXI, tenemos desarrollado unas capacidades que nos permiten vivir mucho mejor de lo que vivimos, porque tenemos la posibilidad de tener satisfechas necesidades que hoy día no se nos antojan como de ocio, como de felicidad, como de aquellos que solo los que más tienen se lo pueden permitir, pero no, eso también es vivir bien, también es vivir mejor. Me estoy refiriendo a todo tipo de actividades sociales, culturales, recreativas. Por ejemplo, el otro día vi un anuncio en el cual, creo que era una compañía de telefonía móvil, y era en el metro de Madrid, aparecía un humorista, que entraba en un vagón y se ponía a contar monólogos, ¿no? Y claro, pues la gente que está en el vagón, que venía pues seguramente de trabajar o a trabajar, y además el metro, para el que no lo sepa, es un sitio horrible, oscuro, en el cual no hay socialización con ninguna persona, y es un sitio muy triste. Te aparece de pronto un humorista y te empieza a contar monólogos, y claro, pues la gente desternillándose de risa. Eso es economía, eso es que vivamos mejor en un momento
digamos, lo triste del día, pues si se nos mejora de esta forma que nos puede parecer tan tonta, tan absurda, que es que haya una persona que nos divierta, que nos haga pasar un buen momento, eso es también economía. ¿Y por qué no mejorar los servicios de este tipo? ¿Por qué no? Eso sigue siendo economía. Cuando hablamos de todo ese trabajo que hay que realizar, estoy seguro de que incluso a vosotros se os ocurren más que a mí, pero hablamos de cuidado de niños, de cuidado de ancianos, de cuidado de adultos dependientes. Estamos hablando de apoyo académico a estudiantes que hoy día lo necesitan, apoyo psicológico a personas que también lo necesitan por las circunstancias personales que están atravesando. Estamos hablando también de cuidado de los espacios verdes, de la fauna, de la flora, la retirada de residuos, la rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Hablamos también, por ejemplo, de aumentar los servicios de reciclaje, y no solo de reciclaje, sino de reutilización de los materiales. Si a mí ya no me sirve una prenda de vestir, ¿por qué me tiene que salir en esta sociedad y en este mundo más barato tirarla a la basura que encontrar una persona que le sirva por sus circunstancias personales? No, se trata de crear puestos de trabajo que lo que hagan sea canalizar a esa persona que ya no le sirve la prenda con la otra persona que sí le sirve. Y no solo de reutilización de materiales, también de reparación. ¿Cómo es posible que si se me rompe este reloj me sea más barato, en este mundo de economía capitalista, comprarme uno nuevo que mandarlo a reparar, porque el precio de reparación es más alto que el precio de venta del nuevo? Eso es una abominación en términos energéticos y de recursos naturales. Es algo que como sociedad podemos decir, basta, lo que se trata es de crear puestos de trabajo, de reparadores, de mecánicos, de las personas que vayan a reparar un reloj, y efectivamente que yo tenga la posibilidad de ir a estas personas y que me lo reparen, y así efectivamente no causarle tanto perjuicio a nuestro planeta. Hablamos también de rehabilitar la infraestructura urbana. Veníamos hablando de camino aquí, Kevin y yo, de que había barrios que en todas las ciudades, en todas las localidades se abandonan, porque si no es el centro, que le gusta a la gente que vive en el centro y además para atraer turistas, es decir, la gente con dinero, entonces si no genera dinero, pues los barrios de lejos, pues ahí da igual que los pavimentos estén levantados, que las fachadas estén caídas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tener un espacio bonito y que no tengamos la oportunidad de caernos si nos tropezamos, que el otro día precisamente en calle Preciado, una de las calles más importantes del centro de Madrid, vi las baldosas levantadas y una señora tropezó y cayó y se hizo bastante daño. ¿Cómo es posible que no tengamos la capacidad de rehabilitar esas cosas, ¿no? Entonces ahí también hay muchísimo trabajo que hacer, y esto a veces suena coña cuando viene la gente y me dice, bueno, eso es lo que hizo Zapatero, ¿no? Pero bueno, hay que decirle un momento, que no es solo eso. Para empezar, no es solo eso, y otra cosa que a veces nos han estado atormentando todo el rato con esa idea. Estoy haciendo un paréntesis para explicar esta medida del plan E de Zapatero, que sí que fue un coladero de dinero, corruptos, es decir, una red clientelar, gente aprovechándose, pero no podemos olvidar una cosa, de que en un momento de importante caída de la situación económica de España, lo que hizo fue amortiguar. Es decir, claro, en un momento tan catastrófico tú generas puestos de trabajo, le estás dando dinero a la gente para que no pase penuria, y lo que estás haciendo es amortiguar. Es decir, si la caída es así, pues empezar a hacer así. Y no te luces, claro que no, en un momento así no te luces. Lo que ocurre es que sí sirvió, teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, que fue un gasto que solo se hizo para levantar acera, volver a ponerla, pero todo eso hay que tener en cuenta que reactivó un poco la economía. Yo no estoy diciendo nada más, y yo soy muy crítico con el gobierno de Zapatero, fundamentalmente con el de Rajoy, pero las cosas también las reconozco cuando están ahí, ¿no? Y lo que os decía también, cierro el paréntesis, esas actividades que se pueden realizar también en el ámbito cultural, recreativo, ocioso, etcétera, etcétera, aumentar las representaciones artísticas, aumentar las representaciones teatrales, musicales, etcétera, todo eso, deportivas, todo lo que sea de información turística. ¿Cómo es posible que hoy día nos basemos en un turismo que sea de sol y playa, cuando tenemos un relieve y unos paisajes en nuestro territorio de una belleza impresionante? Ahí además se crean puestos de trabajo de alta cualificación, porque necesitas que haya una persona que vaya mostrando cómo es la geografía, cómo es la historia de los arquitectónica, etcétera, etcétera, y no una persona que solo se limite a poner un gin tonic o un mojito en la playa, ¿no? Estamos hablando de una cantidad inconmensurable de trabajo que hoy día se realiza y que no es remunerado, y al mismo tiempo trabajo que no se realiza.
Solo un dato, según la encuesta de empleo temporal del Instituto Nacional de Estadística, el número de horas que se dedicaron a cuidar a niños en el año 2010 es equivalente a la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Es decir, estamos hablando de que hay muchísimo trabajo que se realiza hoy día y que está invisibilizado bajo la superficie, no se remunera, no se visibiliza. Y eso es economía, que hay que tratar y que hacerlo florecer. Y efectivamente podríamos resumir que el trabajo garantizado está sujeto en esos 3 pilares. En uno, recuperar todos los puestos de trabajo del sector público que se nos han sido arrebatados y recortados. El segundo, fortalecer todas esas actividades para llegar a cotas más altas de educación pública, de sanidad pública. ¿Cuándo nos pueden decir que sobran profesores o sobran educadores o sobran personal sanitario? ¿Cuándo nos pueden decir eso en una sociedad que consiste en que necesitamos vivir mejor, queremos vivir mejor? El tercer pilar es, pues, efectivamente, visibilizar, remunerar y dignificar todo ese trabajo que hoy día se realiza fundamentalmente al ámbito doméstico y fundamentalmente por las mujeres, debido al carácter patriarcal de este sistema económico capitalista. Estamos hablando de que se trata de visibilizar muchísimo trabajo y dignificar, porque esto es importante. El trabajo garantizado no solo consiste en crear puestos de trabajo sin más, no es una medida neutral, es algo mucho más, es lo que os decía al principio, es el comienzo o algo más, es decir, una medida que va a aportar algo más en la concienciación de la gente para entender que lo público importa, que hay determinadas actividades como la de los cuidados de la vida, tanto de la fauna y de la flora, del medio ambiente como de los niños y ancianos, que importa y que eso hay que atenderlo. Y por lo tanto, el trabajo garantizado no solo crea puestos de trabajo sin más, sino que va concienciando a la gente hacia el camino que hay que seguir. Es una guía. Es decir, hay que retirar los residuos. Eso es importante para nuestras sociedades. Tenemos que aumentar los servicios de sanidad. Eso es importante para nuestras sociedades. Es algo muy diferente a lo que hoy día ocurre en el sector privado. Que es decir, si es beneficio, es decir, si obtiene beneficio, pues se hace. Y claro, te obtiene beneficio, pues a lo mejor atendiendo a una persona que sufre una discapacidad, o a lo mejor, pues lo que os decía, produciendo un arma y vendiéndola, o construyendo sin parar edificios y construcciones para luego venderlas más caras. Por lo tanto, esa es la idea de lo que es el trabajo garantizado, y que para que entendáis la proyección y el potencial que tiene, hay que entender que toda esta inversión, que al fin y al cabo acabaría haciendo el Estado, aunque el Estado se encargaría de financiar todos estos puestos de trabajo que se generarían, pero no se encargaría de gestionarlo, sino que gestionarían los municipios y además en colaboración con la sociedad civil para que todo el mundo tenga derecho a opinar y a diseñar los puestos de trabajo y de qué forma se van a hacer y de qué forma se van a controlar también. Porque quién es mejor que los vecinos de una localidad saben qué es lo que necesitan sus propios conciudadanos, ¿no? Sus propios vecinos. Nadie mejor que ellos lo saben. Por lo tanto, la decisión en el diseño y en la gestión debe tener buena parte. No solo debe ser algo caído desde el Estado y decir, oye, pues hay que realizar este tipo de actividades, como por ejemplo ocurrió en lo del Plan E, ¿no? En este sentido hay que tener en cuenta que la inversión que inyectas en la sociedad generando puestos de trabajo con condiciones dignas y salarios dignos, no se nos puede olvidar, en la sociedad lo que hace es efectivamente invertir, porque se nos dice muy a menudo el gasto público, se enseña en las universidades gasto público, y hay que darle la vuelta y decir, un momento, es inversión pública, es algo que te sirve para conseguir muchas otras cosas. ¿Qué ocurre en una sociedad en la cual tenemos una cantidad inconmensurable de dinero empleada en dar subsidios de desempleo, prestaciones de desempleo, o en ayudas a personas que están sufriendo problemas derivados de estar en el desempleo, o incluso todo el sistema penitenciario, el sistema de las autoridades policiales, que están precisamente en buena parte destinadas a corregir las consecuencias del desempleo. Y no hay que corregir las consecuencias, las manifestaciones del desempleo, hay que corregir la causa, es decir, hay que darle trabajo a la gente.
porque no es solo un ingreso monetario que recibes, sino que además te permite socializarte, integrarte en sociedad, conocer gente, aprender conocimiento, aprender habilidades, etcétera, etcétera. Es mucho más que eso. Y fijaos que al mismo tiempo que está recibiendo el parado y el trabajador esos beneficios, la sociedad se está viendo beneficiada porque están aumentando las actividades que van en beneficio social, económico, cultural, ecológico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fácil concebir, sin siquiera ser economista, que esa inversión, incluso a medio plazo, te va a salir un ahorro. Porque si al fin y al cabo te acabas ahorrando todo lo que hoy día nos gastamos en solucionar los problemas del desempleo, es una inversión que va a ser muy barata. Y en este sentido, las estimaciones que hay de coste incluso se aligeran por otra razón que no he comentado, y es que cuando tú inviertes dinero público, es decir, cuando gastas y das dinero a la gente, el salario que corresponde a ese trabajador, lo que ocurre es que ese dinero no se queda en su bolsillo, sino que luego acaba saliendo. ¿De qué forma? Pues va a comprar una tienda, un comercio, una empresa, y de esta forma aumentan las ventas empresariales. Y cuando aumentan las ventas empresariales ya estamos hablando del sector privado, que si se reactiva de forma suficiente, al fin y al cabo va a empezar a contratar gente. Con lo cual, el trabajo garantizado no es crear todo empleo público, sino que es una medida que vas creando empleo público en las condiciones en las que os estaba hablando y al mismo tiempo va reactivando la economía y por lo tanto el sector privado también va generando empleo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a medida que se va reactivando la economía van aumentando también los ingresos fiscales. Es decir, hay gente que va a pagar más por IRPF, por IVA, por impuestos del tabaco, por impuestos de carburante, por impuestos de bebida alcohólica, por impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. Lo que acaba siendo es que por cada euro gastado, las estimaciones van en torno a que entre 50 y 55 céntimos son los que se acaban recaudando por la hacienda pública. Es decir, es una inversión que te va a dar beneficios futuros. Y tiene beneficios también, no hace falta que diga los sociales, a los que me he referido ya, sino que también tiene beneficios económicos y a las pensiones, que es algo de lo que se habla muy a menudo para meter miedo, que en realidad no hay motivos para meter miedo. Pero fijaos que cada vez que estás contratando a un trabajador también estás cotizando por las cotizaciones sociales y el dinero que se va a dedicar a pagar las pensiones de aquellas personas que hoy día están desempleadas o tienen otro tipo de jubilación, de otro tipo de pensión como de orfandad, viudedad, etcétera, etcétera. Tiene además un componente macroeconómico muy importante, aunque esto ya sea un poco más de entender desde la óptica de alguien que no sea economista, y es la de entender que precisamente al trabajo garantizado, que es aquella persona que quiera y desea, que quiera y pueda, va a trabajar y adquiere un puesto de trabajo. Entonces, en las situaciones de emergencia, de recesión económica como las actuales, es algo que va a aumentar con el paso del tiempo. Pero ¿qué ocurre en un momento de expansión económica? Pues que efectivamente la gente que está en el trabajo garantizado puede ver que haya más oportunidades en el sector privado y por lo tanto que además se dedica a la actividad que quiere realizar para formarse profesionalmente, o porque es lo que le gusta más, o porque le pilla más cerca de casa, o porque hay salarios más elevados y por lo tanto va pasando al sector privado. Con lo cual, en una época de expansión económica en la cual hay tensiones inflacionistas que aumenten los precios porque hay demasiado dinero en circulación, como ocurría hace 7 años hacia atrás, pues lo que ocurriría es que el trabajo garantizado va quitando dinero de la economía, porque va descendiendo y va amortiguando, y eso es muy importante en términos macroeconómicos. Y lo contrario en una época de recesión actual, en la que hoy día preocupa precisamente la deflación, es decir, que los precios estén bajando. ¿Qué ocurre cuando los precios están bajando? Pues que si empiezas a generar trabajo garantizado, empleo público, pues lo que ocurre es que estás inyectando dinero en la economía que va a circular y va a corregir, va a amortiguar ese descenso que iba ocurriendo porque va a aumentar. Eso es un efecto macroeconómico importante para regular una economía que ya de por sí es caótica como es la capitalista, ¿no? Y el salario es, como decía, financiado desde el Estado, una inyección directa a la cuenta bancaria correspondiente. Cada participante en el trabajo garantizado tiene un número de seguridad social en el cual el Estado se lo va a inyectar directamente para evitar intermediarios. Es decir, aquí no va a tocar el dinero ningún intermediario, ningún gobernante local, ni municipal, etcétera, etcétera.
porque la idea es controlar el trabajo que se está realizando en las condiciones requeridas, pero que ese dinero sea directo desde el Estado hacia el participante, evitando relaciones personales, etcétera, etcétera. El salario, la cuantía, aquí evidentemente depende de cada propuesta que se vaya a aplicar. La que estamos trabajando nosotros va considerando unos salarios que están en torno a 900 y 1.200 euros. Es un salario, como veis, no es elevado, pero tenemos una limitación importante y un obstáculo. Y es que hoy día en el cual los salarios se han reducido tanto, porque hay una bolsa de desempleo impresionante que evidentemente le crea miedo a todos los que están trabajando porque aceptan cualquier rebaja salarial, cualquier merma en los derechos conquistados de los trabajadores porque temen irse al desempleo. Pues lo que ocurre es que evidentemente si empezamos a generar un trabajo garantizado de unos 1.500 euros, resulta que casi la mitad de los asalariados están por debajo, con lo cual hay un problema grande porque al ser un trabajo garantizado es darle un empleo a todo aquel que lo solicite. Ocurriría que mucha gente del sector privado diría pues vamos a pedirlo también, con lo cual este es un elemento que actúa de obstáculo, de limitación, y hay que tenerlo en cuenta. Y la forma de tenerlo en cuenta es combatirla de forma inteligente. Es decir, en una época de recesión en la actual vamos a ser conscientes de lo que ocurre, los pies en la tierra y un salario reducido, pero que al menos sea digno. Es decir, con 900 a 1.200 euros una persona puede vivir de forma relativamente digna. Y además depende también de si está viviendo en Almería o esté viviendo en el País Vasco, ¿no? Porque ya sabemos que los niveles de precios son diferentes. En ese sentido, depende también de nuestra propuesta, de la cualificación que requiera cada puesto de trabajo, porque no es lo mismo ser un ingeniero para rehabilitar un edificio, hacerlo más eficiente energéticamente, que ir a reforestar un bosque. Entonces, los salarios de 900 irían a esa baja cualificación, mientras que los de 1.200 euros irían a los de alta cualificación, ¿no? Que obviamente comparado con el sector privado, pues suena un poco ridículo darle a una persona de alta cualificación 1.200 euros, pero insisto en ese elemento de lo que os estaba hablando. Y además hay que entender, relacionado con esto, que donde pongas ese nivel de salario va a actuar como salario mínimo. Porque si tú dices, todo el mundo tiene derecho a tener un puesto de trabajo por 900 euros, mensuales obviamente, siempre estoy hablando de mensual. Entonces, claro, en el sector privado, en que hay una persona que esté cobrando menos dinero, pues lo que va a decir es, yo me voy al trabajo garantizado. Pero eso sí lo podemos sostener y lo debemos sostener, porque es inadmisible que en el sector privado haya situaciones en las cuales haya personas que estén cobrando unas cantidades mínimas y irrisorias y encima realizando horas extraordinarias que no son pagadas, ¿no? Con lo cual ahí sí hay un golpe hacia el sector privado, que es lo que os estaba diciendo, debe ser fijo, porque debe ser un salario establecido para ir subiéndolo progresivamente a medida que la actividad económica vaya aumentando, a medida que los salarios vayan incrementándose en el sector privado. Esto es algo para inyectar de forma inteligente dinero en la economía sin causar un desbarajuste total que acabe arruinando el mercado laboral y el mercado del sector privado, ¿no? Con respecto a la participación, es decir, cómo se diseñarían estos puestos de trabajo, quién lo decidiría, y con esto ya voy entrando en la parte final de mi exposición, es importante entender que se trata también de recolectar, es decir, de volver a traer lo colectivo, lo que es lo colectivo, pero no solo, sino lo local, perdón, que no me salía la palabra. Se trata de decir, los puestos de trabajo del trabajo garantizado van a estar diseñados y gestionados por los municipios y por lo tanto el puesto de trabajo debe estar lo más cerca posible del hogar de aquella persona que esté participando en el trabajo garantizado. Esto es una medida que evita la desertización de las localidades y al mismo tiempo evita un consumo innecesario y absurdo de recursos energéticos en los desplazamientos, que vemos que hoy día pues, para ir a puesto de trabajo hay gente que está 1 hora y media o más conduciendo con su único vehículo en el que solo está él, ¿no? Y con lo cual hay un consumo, un despilfarro de energía y de dinero impresionante. Con respecto al coste, según nuestras estimaciones, atendiendo a estos salarios que os he dicho, resulta que poner en marcha un empleo garantizado
porque habría que hacerlo de forma progresiva, si queremos hacerlo bien. Crear 5,5 millones de trabajo es absurdo y además es casi imposible, o por no decir imposible, y además que hay que tener en cuenta que es una medida que va a ir dando aire a la economía y por lo tanto va a ir generando puestos de trabajo en el sector privado. Planteamos que en un año crear 1 millón de puestos de trabajo y con las condiciones en las que os estaba diciendo de salario, pero bueno, son condiciones que por supuesto tienen derecho a la jubilación, derecho a las vacaciones, derecho a la enfermedad, etcétera, etcétera. El coste es 7 veces inferior, la inversión neta es 7 veces inferior a lo que nos hemos gastado rescatando entidades financieras. Es decir, es un coste, claro, es una cantidad tan impresionante la que hemos gastado en rescatar entidades financieras que cualquier cantidad que pongamos al lado nos parece ridícula. Es una cantidad importante, hablamos de 9.600 millones de euros, que es una cantidad importante, pero que se puede perfectamente aplicar. Estamos hablando que los técnicos del Ministerio de Hacienda nos dicen que cada año se vale en torno a 80.000 millones de euros anuales. Es decir, que necesitamos poner en marcha algo con un 1% del PIB, el trabajo garantizado con un 1% del PIB, y cada año se vale en torno a 8% del PIB. Con lo cual se trata de combatir el fraude fiscal e incluso de hacer que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen más dinero. Simplemente, solo poniendo el tipo impositivo de las grandes empresas que facturen más de 1 millón de euros al año, al 35% ya tenemos suficiente dinero, porque se recauda un 1,2% del PIB, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Y tenemos en cuenta que no llega ni al 1% del PIB poner en marcha un trabajo garantizado de un año, de 1 millón de puestos de trabajo que genera y que luego va a ir revertiendo en la sociedad y en la economía de la forma que os estaba diciendo. Es decir, el coste no puede ser un argumento para decir no, vamos a hacerlo, porque además, cuando hablamos de trabajo garantizado, no se nos puede olvidar que es una teoría económica que viene siendo teorizada y trabajada por economistas que viven en economía con su propia moneda. Es decir, Estados Unidos puede generar todos los dólares que quiera, sin ningún límite técnico, porque son los que crean los dólares y entonces no hay ningún problema. Y si dicen, bueno, que tenemos que dar empleo a la gente y nos cuesta no sé cuántos dólares, da igual, los creamos. Y además hoy día se crean tecleando, en un segundo los crean. Por lo tanto, no hay ningún problema, y eso es los economistas estadounidenses, australianos, y del Reino Unido, y de Sudáfrica, y de un montón de países más que lo están trabajando, y ahora me voy a referir a las experiencias internacionales que hay, pues no hay ningún problema, dicen, bueno, pues se crea el dinero y ya está. Lo que nos ocurre a nosotros, que ya sabemos que vivimos en una economía que no tenemos nuestra moneda propia, y encima quien maneja la moneda propia, que es el Banco Central Europeo, es una institución con un sesgo ideológico neoliberal totalmente contrario a proposiciones como la del trabajo garantizado, pues ahí tenemos un problema. Pero el propio diseño institucional de la Unión Europea nos permite encontrar atajos. Por ejemplo, lo usó Rajoy, que su gobierno es muy listo, en materia económica es muy listo, a pesar para sus objetivos y sus intereses, obviamente. Pero en el año 2012, en el cual la prima de riesgo era tan elevada que pedir financiación en los mercados financieros es tan caro, que lo que hicieron fue efectivamente recurrir al ICO, que es lo único de banca pública que todavía nos queda, el Instituto de Crédito Oficial, que tiene recogidos los estatutos del Banco Central Europeo que pueda financiarse directamente del Banco Central Europeo. Esto que hoy día se nos prohíbe a los estados para que los bancos hagan negocio, es decir, el Banco Central Europeo crea dinero, pero no se lo puede dar a los estados, sino que se lo da a los bancos privados para que los bancos privados lo pongan a disposición de los estados y de la familia haciendo negocio. Y a nosotros nos sale mucho más caro, pero claro, los bancos se forran y luego nos generan crisis financieras, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay un atajo que es ir directamente ahí a partir de instituciones de crédito públicas como la del ICO, con lo cual incluso podríamos financiarnos fácilmente de esta forma. Pero es que tenemos otra ventaja, y es que hoy día, gracias a las medidas que ha adoptado el Banco Central Europeo, es muy barato ya financiarse. Sale tremendamente barato, tan barato que incluso el gobierno de Rajoy lo que está haciendo es devolver deuda para volverse a financiar a un coste más barato del que entregó el dinero, ¿no? Y además, por último, tenemos esa reforma fiscal progresiva, en la cual los técnicos de Hacienda nos dicen el tipo impositivo del 35% a las empresas que facturen más de 1 millón de euros al año, impuesto a las transacciones financieras, equiparación de la renta del ahorro con la renta del trabajo, que hoy día paga más un trabajador, una secretaria, que una persona que está invirtiendo en bolsa, en términos proporcionales.
Eso es inadmisible y una serie de medidas que hay que poner en marcha, sí o sí, para cualquier cosa que queramos financiar, no solo empleo garantizado, trabajo garantizado, y por lo tanto que sea la financiación jamás debe ser un problema para nosotros. Es decir, si nos van a criticar el trabajo garantizado, que no sea por la financiación, que sea por otras cosas que las hay. Y aquí es la que me iba a referir, como comentaba al principio. El proyecto tan ambicioso que supone generar puestos de trabajo y ver qué actividades vas a realizar que vayan en beneficio de tus comunidades y controlar a la gente que lo haga bien y sin ningún tipo de picaresca y controlar que efectivamente esto vaya ocurriendo año tras año, es muy complicado. Y hay que decirlo. Y es algo que efectivamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de implantar un trabajo garantizado. Pero al mismo tiempo también digo, oye, que poner en marcha la sanidad pública universal en España, con todos los hospitales públicos que hay, con todos los centros de salud, con todos los profesionales sanitarios que tienen que realizar determinados exámenes con determinadas especialidades para irse, los de quimioterapia, los de medicina general, medicina interna, cada sitio, los que haya junto, hay gente que les empieza a enseñar, hay también, es al fin y al cabo un posgrado en el que están aprendiendo. Eso también era muy difícil, enormemente difícil, se decía, bueno, que esto jamás iba a haber picaresca. Y hoy día vemos que efectivamente lo conseguimos hacer con sus defectos y sus ventajas, etcétera, etcétera, cosas mejorables, pero se consiguió hacer. Por lo tanto, una cosa tan ambiciosa como el trabajo garantizado también se puede hacer, por mucho que cueste. Y por último, las experiencias internacionales que ha habido, efectivamente, nunca ha habido un trabajo garantizado en el sentido de crear todos los puestos de trabajo que sean necesarios para llegar al pleno empleo, es decir, para que todos tengan trabajo si quieren tenerlo. Pero sí ha habido experiencias muy similares, es decir, de crear directamente empleo público en estas condiciones y con los salarios que os comentaba, atendiendo las necesidades de las que os decía. Y tenemos, la primera experiencia fue el New Deal en los años 30, después del crash del 1929, y ahí vimos cómo Roosevelt, de forma muy inteligente, vio que había una pobreza impresionante en su sociedad, en su país, y entonces lo que hizo fue dar puestos de trabajo, generar puestos de trabajo para cosas muy necesarias, porque lo que se hacía era llevar cartas, es decir, mucha construcción, mucha infraestructura que en aquella época era necesaria, hoy día no lo es tanto y encima ya sabemos que va ligado a proyectos macrourbanísticos, los cuales hay gente que se acaba forrando, pero hoy día las necesidades van por otro lado, ¿no? Más sociales, más ecológicas que la de construir macroproyectos urbanísticos. Y luego hubo también experiencias en Sudáfrica, en India, en Corea del Sur, en Suecia, en Francia, y la más reciente la tenemos en Argentina. Bueno, reciente, en India hay una, pero es cada 6 meses se genera un puesto de trabajo para todas las áreas rurales de una zona determinada de India. Es decir, allí cada 6 meses se genera, pero todo el mundo tiene derecho al empleo en las zonas rurales de las que os hablo, ¿no? Que son pues, muy pocas comparado con lo grande que es el país de la India. Y la última más reciente era Argentina, el año 2002, después del corralito, después de esa crisis financiera tan importante que tuvieron, el gobierno generó 2 millones de puestos de trabajo en solo 3 meses. Y fueron puestos de trabajo destinados a las cabezas de familia, es decir, fundamentalmente fueron mujeres, a realizar labores sociales de su vecindario. Cuidar a ancianos, hacer compras para otras personas, y etcétera, etcétera. Cuidar infraestructura. Y de hecho fue un experimento bastante exitoso. Y yo creo que no se me olvida nada más y además lo importante es dar paso al debate, así que cuando queráis pues empezamos a hablar sobre ello. Nada, muchas gracias por la atención.